el G7 está perdiendo fuerza y el futuro es para el G20 y los BRICS. El canciller brasileño, Mauro Vieira, aseguró que el mundo está alejándose del G7, lo que abre la puerta para que tanto el G20 como el bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, puedan prosperar. En una audiencia ante la Cámara de Diputados del país latinoamericano, el funcionario del gobierno encabezado por Luis Inácio Lula da Silva, expuso sus inquietudes sobre el tema. La Asociación Informal de los BRICS, aunque no tenga estatuto ni secretaría permanente, es una piedra angular de la cooperación internacional. Hoy es imposible incluso hablar de cualquier cooperación o negociación internacional que no tenga en cuenta al G20 y al BRICS. Por cierto, todos los miembros del BRICS son miembros del G20, que es más importante que el G7, afirmó. Vieira agregó que, en su opinión, ya no se puede pensar solo en las grandes potencias como Estados Unidos, sino que deben tomarse las opiniones y acciones de los países en desarrollo, como India, que encabeza el G20 en la actualidad. En el evento, el canciller brasileño confirmó que Lula formará parte de la cumbre de los BRICS que se realizará el 2 y 3 de junio en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Por qué es relevante? De acuerdo con el diario británico Financial Times, aunque el poder del G7, conformado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, aún es amplio, su peso ha caído en las últimas décadas. Entre 2000 y 2023, su participación en la producción mundial, en poder adquisitivo, habría disminuido de 44% al 30%, mientras que la de todos los países de altos ingresos habría descendido de 57% al 41%. Mientras tanto, la participación de China habría aumentado del 7 al 19%. China es ahora una superpotencia económica, refiere el medio. La nación asiática gobernada por Xi Jinping está, además de fortaleciéndose económicamente, tejiendo una fuerte postura en los BRICS. Prueba de ello es el acuerdo firmado entre ese país y Brasil para dejar a un lado el dólar estadounidense y realizar las transacciones en sus propias monedas. Según South China Morning Post, en marzo, el yuan se convirtió en la moneda más utilizada para las transacciones transfronterizas en China, superando por primera vez al dólar, y los datos oficiales reflejan los frutos de los esfuerzos de Pekín. Este posicionamiento, sumado al peso que tienen los BRICS, está dificultando el acercamiento del G7 a naciones como Vietnam, Australia y Corea del Sur. Los BRICS ahora parecen estar en camino de ser una agrupación mundial relevante. Claramente, lo que une a sus miembros es el deseo de no depender de los caprichos de Estados Unidos y sus aliados cercanos, que han dominado el mundo durante los últimos 2 siglos. ¿Cuánto tiempo, después de todo, puede, o, para el caso, debería el G7, con el 10% de la población mundial, continuar haciéndolo? Expone el FT. ¿Empiezan los países del G7 a ver al BRICS como un socio comercial? Los debates de la cumbre inaugural del Grupo de los 7, G7, que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Hiroshima, podrían centrarse en la creciente presencia de los BRICS en la economía global. El potencial e influencia del organismo son evidentes para el G7, que comienza a considerarlo su socio comercial, comentó un experto a Sputnik. La organización está formada actualmente por 5 países: Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Sin embargo, 19 países mostraron ya su interés por adherirse.
Entre ellos están Argentina, Arabia Saudita, los Estados Árabes Unidos, Irán, Egipto, Argelia, Indonesia y Bahrein. En la 15 cumbre de los BRICS, que se celebrará en agosto en Sudáfrica, los miembros tienen previsto debatir la posibilidad de crear una moneda común. El principal objetivo de este empeño es reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional, escribió el diario económico japonés Sankei Shimbun. La subida de los tipos de interés en Estados Unidos y el conflicto en torno a Ucrania provocaron una apreciación del dólar. Al mismo tiempo, las monedas de los países en desarrollo perdieron valor, lo que no les beneficia y causa el descontento. También existen temores de que algunos países puedan quedar excluidos del dólar como consecuencia de las sanciones de Washington, destaca el medio. El hecho de que haya tantos países que se quieren unir a la organización destaca que hoy en día el potencial de los BRICS es evidente, incluso para los países del G7, considera el jefe de Finanzas y Economía del Instituto de Desarrollo Contemporáneo con sede en Moscú, Nikita Maslenikov. Este año, China y la India representarán la mitad del crecimiento del PIB mundial, y el volumen de comercio de estos dos países con la Unión Europea y Estados Unidos es de 1,5 billones de dólares, afirmó el experto, explicando que esto supone un reconocimiento del papel de la organización en la economía mundial, y significa que se les empieza a considerar como un socio comercial, sin el cual es difícil avanzar. Así, el elevado peso en la economía mundial de los Estados miembros y los que solicitaron su adhesión a los BRICS están empezando a convertirse en su influencia política, declaró Maslenikov. Además, según él, las preocupaciones del G7 están relacionadas principalmente con la fragmentación de la economía mundial causada por la pandemia COVID-19 y agravada por la crisis ucraniana. Estos dos factores provocaron interrupciones en los suministros internacionales, financieros, alimentarios y energéticos, y las restricciones comerciales adicionales aumentaron la fricción entre regiones. Se trata de un riesgo global y real para todos los países, incluidos los BRICS, aseveró. El analista respaldó su comentario con los cálculos del Fondo Monetario Internacional, según los cuales las pérdidas derivadas de la fragmentación de la economía global podrían costarle hasta el 7% del PIB mundial, el PIB anual de Alemania y Japón juntos. Así que al G7 le importan las opiniones de los países BRICS sobre las actitudes y respuestas a un reto tan importante, resaltó. En cuanto a la creación de una moneda común entre los BRICS, Maslenikov considera que este proyecto está aún muy lejos. En este momento, la cuestión sigue siendo los términos de la transición de los países BRICS al uso de las monedas nacionales en las liquidaciones mutuas. La creación de una moneda única es una etapa mucho más compleja y tardía. Requiere la formación de un determinado sistema monetario regional, un sistema de pagos conjunto con mecanismos unificados de gestión y coordinación, apuntó. Se necesitan una serie de medidas para establecer una unión económica y aduanera, así como un mercado común. Antes de esto, todos los países necesitan al menos varios años de estabilidad en sus cursos políticos, resumió el experto, poniendo como un ejemplo a Europa, que llevó 40 años en camino de introducir su propia moneda. La Unión Económica Euroasiática ofrece a los socios de la Organización de Cooperación de Shanghái y el Grupo BRICS crear una tarjeta de pago común. La Unión Económica Euroasiática, UE, propone a los socios de la Organización de Cooperación de Shanghái
también conocida como la OCS, y el Grupo BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, crear una tarjeta de pago común, declaró el presidente del Colegio de la Comisión Económica Euroasiática, Mikhail Myasnikovich. En lo referente a los pagos en monedas nacionales, actualmente cerca del 80% del comercio mutuo se realiza en divisas nacionales, pero proponemos a los colegas del BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái unir nuestro potencial, afirmó Myasnikovich, interviniendo en el Foro Económico Euroasiático. La propuesta, precisó, podría incluir el uso de monedas digitales y la expedición de una tarjeta de pago común. Sputnik es el socio informativo del segundo Foro Económico Euroasiático, que se celebra en Moscú del 24 al 25 de mayo con representantes de más de 50 países. La Unión Económica Euroasiática está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, mientras que Cuba, Moldavia y Uzbekistán participan como países observadores. La agrupación tiene por objetivo establecer un mercado común y coordinar las acciones económicas de sus miembros.